Muy buenas chavales, bienvenidos. Hoy, 14 de abril, se celebra el cumpleaños del presidente de Vox, don Santiago Abascal. Desde aquí le deseamos lo mejor en este día tan especial. ¿Qué pasa? Que además también, desgraciadamente, los rojillos están celebrando su amadísima Segunda República. Un régimen genocida equiparable a lo que hizo un señor austriaco con bigote allá por Alemania. La diferencia es que allí está prohibida la exaltación de estas cosas y en España está permitida. Lo llevan a cabo con total impunidad. Y es lo más triste y lo más vergonzoso. Vosotros imaginaos Alemania haciendo homenajes a ese dictador austriaco. Impensable, ¿verdad? Pues en España se permite. En fin, vamos a lo que vamos. Vamos a desmontar ese tan querido periodo de la Segunda República, que dicen que fue una época de paz y prosperidad, y es todo lo contrario. Es innegable que existe una mitificación de la República, además que se basa sobre todo en la atribución de las buenas intenciones y de un proyecto supuestamente modernizador y reformista. Realmente en la práctica la República la traen una conjunción de fuerzas, los partidos que participan en la llamada conjunción republicano-socialista, que son muy distintas entre sí y que tienen incluso dos concepciones diametralmente opuestas de lo que tiene que ser el nuevo régimen, ¿no? Por ejemplo, la conjunción republicano-socialista, hay partidos como el PSOE o la izquierda republicana que están pensando en una república puramente de izquierdas. Es decir, una república solamente gobernado por aquellos partidos comprometidos con el proyecto republicano y sobre todo con un proyecto que está ligado al programa político de izquierdas, en este caso, de estos partidos. Hay, sin embargo, un proyecto de república liberal, que trata de engarzar el régimen con el constitucionalismo español previo a la dictadura de Primo de Rivera, que es el encarnado por Lerroux y Alcalá Zamora, que está pensando en una república realmente democrática. Es decir, en una república que facilite el hecho de que los ciudadanos puedan elegir a su gobierno y que puedan proveer, ¿no?, el gobierno pues con partidos más a la izquierda o más a la derecha en función de los deseos de los electores. Es decir, que la propia mitificación de la República yo creo que es un poco reduccionista, porque la asocia a determinadas figuras como Azaña o como los ministros socialistas, ¿no?, que simplemente encarnaba una de las repúblicas posibles, ¿no? Mientras que probablemente la república liberal que encarnan Alcalá Zamora y Lerroux pues han sido hasta cierto punto marginadas de este tipo de apreciaciones. Es verdad que la República es un régimen constitucional y, por tanto, evidentemente no es asimilable ni a la dictadura de Primo de Rivera ni a la dictadura de Franco. Esto es evidentemente cierto. Pero también es cierto que cuando se implanta la República, la coalición vencedora establece una constitución de partido. E incluso es más, dentro de la propia coalición vencedora, la alianza entre los socialistas y los republicanos de izquierda introducen en la Constitución partes fundamentales de su propio programa que no compartían ni el resto de los republicanos moderados ni todas aquellas personas que se habían quedado a extramuros de la República, que en ese momento además era la mayoría del país, porque hay que recordar que en las elecciones del 12 de abril de 1931 globalmente no las ganan las candidaturas republicanos socialistas, sino que hay una mayoría monárquico-constitucional. Es decir, que en realidad es una constitución de partido que está asociada a los programas privativos de determinadas formaciones políticas, pero que no es una constitución de consenso ni ampliamente compartida. Y luego, en materia de libertades, aunque la República es un régimen constitucional, hay que decir que las libertades civiles que consagra la Constitución de 1931 estuvieron, durante el primer bienio republicano, suspendidas en la práctica por la Ley de Defensa de la República, que entregaba esas libertades
arbitrio gubernativo y evidentemente la sacaba del ámbito de protección judicial. Y luego después, a partir de 1933, entre 1933 y 1936, van a primar los estados de excepción y la suspensión constante de las garantías constitucionales y de las libertades civiles, de modo que en España va a haber en realidad muy poquitos meses, en esos 5 años, donde las libertades civiles estén plenamente vigentes. No pudo constituirse como un régimen apoyado por la mayoría abrumadora de los españoles, consensuado, precisamente porque la propia Constitución era muy limitativa, estaba hecha para unos españoles y contra otros españoles. Además, estaba patrocinada por fuerzas políticas que creían que no solamente las elecciones, sino también las insurrecciones eran, de alguna manera, métodos legítimos para alcanzar el poder, ¿no? Y aplicar a rajatabla desde el poder su propio programa político. Hay que recordar que, en fin, que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 es uno más de los 7 pronunciamientos y golpes de Estado que se producen entre 1930 y 1936. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Izquierda tolerante, inclusiva, demócrata, ¿eh? Durante esos 5 años solo hubo auténtica libertad unos pocos meses. Estado de excepción nada menos, ¿eh? Que es lo siguiente al estado de alarma. La república tolerante y democrática inclusiva. El hecho de que fuera democrática es el mito más cuestionable, porque sí, yo creo que llegó a tener ciertos niveles de democracia, pero bueno, realmente lo que fracasó es la democracia. Fracasó la idea de que tú puedes dialogar con tu enemigo, tu oponente político, y puedes llegar a ciertos acuerdos, ciertos consensos, y eso es justamente lo que se consigue en la transición, y sin embargo no se consigue en la Segunda República. Entonces, realmente el reflejo de lo que tiene que ser de nuestra democracia no puede estar en la Segunda República. Yo creo que para empezar, cuando se concibe la Segunda República, a pesar de que hoy en día vemos la concepción o el desarrollo de la Segunda República como un proceso muy dirigido por la izquierda, la realidad es que cuando se conspira contra la monarquía de Alfonso XIII, en verdad ahí hay fuerzas de izquierda, sí, hay fuerzas incluso del ejército, hay elementos del ejército que están muy descontentos con la monarquía, pero también hay fuerzas liberales y fuerzas conservadoras que están muy desencantadas con Alfonso XIII y que participan en la primera línea para hacer caer a la monarquía. Quiero decir, al final la concepción de la república es algo que hacen muchas fuerzas muy, muy diversas. Y sin embargo, nada más caer la monarquía, el primer error que yo creo que se forma es que, habiendo un consenso tan grande entre fuerzas conservadoras y fuerzas progresistas en que tiene que haber un sistema republicano que tiene que tener unos elementos, que tiene que ser un espacio común, sin embargo, rápidamente las fuerzas de izquierda se tratan de apropiar de esa república, empezando por la Constitución del 31, considerando que al final la república simplemente va a ser un instrumento, un vehículo, no para la llegada de la democracia, sino para perpetuar algún régimen que esté en manos siempre de la izquierda, o sea, que el poder nunca abandone la izquierda. Entonces creo que el sectarismo que muestra en ese momento la izquierda, que más adelante va a mostrar la derecha, que también va a ser muy sectaria, es el gran error de la Segunda República. Al final, lo que somos incapaces los españoles en ese momento, tal vez porque nos faltaba en ese momento tradición, es de crear una cultura democrática sana, una cultura, una tradición donde podamos comprender que la otra persona, la persona de derechas o la persona de izquierda, va a gobernar, luego te va a tocar a ti, tú puedes respetar sus reformas, puede haber una serie de consensos en torno a que, bueno, todos estamos de acuerdo en que va a haber una democracia y que va a haber una república. Bueno, un poco lo que se consigue en la democracia. Y ese es el gran fracaso de la Segunda República, la incapacidad de implicar a todas las fuerzas en un espacio común, que no dejar de marginar a los conservadores. Y ellos también querían la república. Ellos lo que no querían era un rey, no querían a Alfonso XIII. Es dejar de mirar con desconfianza, mirarse de desconfianza entre unas fuerzas y otras. Matanzas de Paracuellos y Torrejón de Ardoz. Fueron una serie de episodios de asesinatos masivos organizados en la retaguardia durante la Batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española, a la que dio lugar el asesinato de José Calvo Sotero. Eso ya fue la gota que colmó el vaso. En el fusilamiento en masa de presos considerados el bando sublevado por parte del bando republicano,
Los hechos se desarrollaron en dos lugares cercanos a la ciudad de Madrid, los parajes del Arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y en el Soto de Aldovea, en el término municipal de Torrejón de Ardoz. Las ejecuciones se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y sublevadas por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en asesinatos. Las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna y desde el 4 de diciembre cesaron. Terror rojo. El término terror rojo puede hacer referencia a los actos de violencia y vandalismo, política y culturalmente motivados, que formaron parte de la represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española. Implicó el asesinato de miles de decenas de personas. Los autores de dichos actos fueron grupos de izquierda política, entre los que se incluyó el gobierno de la Segunda República Española. Fue el fruto de la polarización política que caracterizó el periodo previo a la Guerra Civil. En el lado republicano, una de las formas en las que el extremismo se manifestó fue en odio hacia la Iglesia Católica y agresiones contra sus miembros. Las monjas torturadas durante el Terror Rojo, las 14 mártires concepcionistas beatificadas hace una semana, son solo un ejemplo de los saqueos y asesinatos de religiosos en la zona republicana durante la Guerra Civil. Vale, esta noticia es 30 del 6 del 2019. Y es lo que vemos de la persecución a los religiosos. Otro. El mártir al que mutilaron antes de fusilarle en Torrejón de Ardoz. El padre del oblato Servillano, reconoció el cadáver de su hijo, al que mutilaron antes de fusilarle, y expresó su convicción de que fue mártir. 4 beatos mártires del siglo XX en España terminaron su pasión el 8 de noviembre de 1936. El lasaliano Maximino Serrano Sáiz y el sacerdote Paul Laureano Pérez Carrascal, asesinados en Paracuellos, y dos de las 414 personas sacadas este domingo de la cárcel modelo que fueron asesinadas en el Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz, Madrid. Serviliano Riaño, oblato de María Inmaculada, y Antolín Pablo, sacerdote benedictino. Perlitas de la Segunda República, ¿eh? Y vamos con otro. El bombardeo de Cabra. Ataque aéreo realizado por la aviación republicana sobre Cabra, Córdoba, localidad en poder del ejército del bando sublevado, en el contexto de la Guerra Civil Española. El bombardeo se saldó con 109 civiles muertos y más de 200 heridos. Las tropas franquistas concentradas en Cabra en esa fecha eran numerosas. Entre otras, se hallaban la 34ª Compañía de Automovilismo, 34ª Compañía de Transmisiones y el Batallón de Trabajadores número 37, prisioneros que realizaban funciones en el camino a las fuerzas sublevadas. Desde el 1 de noviembre de 1938 se ubicó en esta localidad el cuartel general de la 34ª División, situándose los puestos de mando de los comandantes de artillería e ingenieros. Por ello, entre las víctimas del bombardeo se hallan numerosos militares pertenecientes a las fuerzas que se encontraban acantonadas en el pueblo. Esto está en Wikipedia, lo podéis leer, pero ya vemos aquí, chavales, que la Segunda República Española no fue el periodo de paz y amor que todos los rojos nos quieren hacer creer. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribíos, compartidlo y dejadme vuestra opinión en los comentarios. Bye bye.